Buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy es viernes y como todos los viernes comenzamos desde Huelva Televisión nuestro paseo semanal por las calles, las plazas, por los personajes, por los comercios, por las anécdotas, en definitiva, por las caras de Huelva. Muy agradecida por la acogida que está teniendo esta nueva versión del programa. Agradezco los muchos correos que me están llegando. Agradezco especialmente los correos que nos llegan desde Suiza, desde Alemania, desde Francia, de personas que hace tiempo que faltan de Huelva y que cada semana, de la mano de Huelva Televisión, vuelven a rememorar lo que fueron sus años de juventud. Sabéis que en este año hemos incorporado un invitado que con su aportación de fotografías, como es en el caso de hoy, que casi todas las fotografías son de colecciones adquiridas por esta persona que es un gran amante de la imagen de la Huelva antigua y coleccionista de imágenes de esa Huelva ya desaparecida físicamente pero muy presente en nuestra memoria, y que esta noche nos va a acompañar. Él es hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes y por consiguiente responsable de la procesión de algo tan huelvano como es la procesión de nuestro santo patrón San Sebastián. Buenas noches, Javier Pérez Blanco. Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras con esta idea de contar contigo para que nos dejes tu fotografía? Magnífica, me encanta, tú sabes que todo lo que sea esa Huelva de los 40 a los 90, para mí, vamos, irrepetible. Esa Huelva se ha ido, ha venido el progreso, pero la verdad la tenemos siempre, yo por lo menos la tengo siempre presente. Y además tú has tenido la curiosidad de adquirir algunas colecciones de fotógrafos muy reputados de Huelva. Por ejemplo, adquiriste la colección de Cano, tiene grandes partidas de fotografías de Rodri que has ido adquiriendo, con lo cual son fotos evidentemente de autor, pero que bueno, cuya propiedad física, digamos, la tienes tú porque has ido comprando las colecciones, y hoy muchas de esas fotografías son las que vamos a compartir y que van a desfilar por el programa y que tú vas a compartir las explicaciones con nosotros. De modo que vamos ya con la primera de las fotografías. Muy bien. Vamos a empezar. La primera de las fotografías es totalmente irreconocible porque es no el inicio, el preinicio de la Huerta de Mena. Vamos a estar, ya la vamos a tener en pantalla de un momento a otro. Vamos a ver. Efectivamente, ya la tenemos aquí. Nos situamos por la iglesia del Polvorín, en una soledad absoluta, no tiene bloques, no tiene de nada, y lo que tiene delante, lo que tenemos delante son los ladrillos con los que se iba a empezar a construir lo que luego sería toda la zona de Huerta de Mena, de Islas Chicas, y yo por la proyección de la iglesia desde donde estamos, yo creo que esto está sacado más o menos desde donde luego iría aproximadamente el estadio municipal, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que sí, toda la zona de Muñoz de Vargas. Porque fíjate que queda a la derecha. Sí, está de frente, no hay muy poco, como tú dices, muy poca construcción, es lo que hoy es alcalde Federico Molina. Lo que era la Huelva de entonces, ¿verdad? Sí. Era una Huelva muy entrañable. Y sobre todo esta parte estaba desgajada de Huelva, porque tú salías del punto, te encontrabas el Cine Colón de verano, el Gran Teatro, el Economato Río Tinto, el Barrio Obrero y nada más. Y la Huerta de Mena, que entonces era una huerta, que luego en los años 60 se construyeron allí las viviendas sociales, digamos, que de alguna manera aliviaron el problema de la vivienda. Y hablando de vivienda y de viviendas sociales y de falta de vivienda, vamos a pasar de fotografía. Y la siguiente fotografía era un paseo muy habitual en nosotros, podemos ir pasando ya a la segunda, aquí la tenemos. Era un paseo muy habitual desde Huelva al Conquero, porque al Conquero, porque fíjate que este sería la ladera subiendo hacia la ermita de la Cinta, y esta es la bajada, que era una zona que se conocía primero como Villa Rosa en la parte alta, y luego la bajada era el Chorrito Alto, el Chorrito Bajo, que eran viviendas muy humildes. Yo quiero recordar la grandísima labor que hizo allí el padre Laraña, que construyeron una escuela, un comedor social. ¿Qué recuerdos te traen esta zona? Pues mira, a mí me trae, yo estudié en el Colegio Menor San Pablo y recuerdo que ya en esos años, que ya se había construido el colegio, enfrente existía solamente la casa de Villarroza. Ya afortunadamente todas esas casas desaparecieron para bien, ¿no? Tanto para las personas que vivían ahí como para la propia ciudad, ¿no? Porque claro, eran personas, la verdad, con problemas quizás en aquella época económicos, de trabajo,
y tenían que vivir, pero yo creo que esas casas tenían su encanto, y yo lo que he vivido por ahí, lo que he visto, eran familias muy solidarias, era un tipo de vida distinta a la de hoy. Estos sitios fomentan la solidaridad, sí, porque viven en el día al día a día. Sí, bueno, pues podemos seguir. Podemos seguir con esta. Esta es una imagen muy conocida para nosotros, la ermita de la Soledad, también vinculada a la figura de San Sebastián, porque ahí es donde se exalta las fiestas por la asociación de esos nostálgicos que son los antiguos vecinos del barrio de San Sebastián. Esto es una ermita que data del siglo XV y se hizo bajo la vocación del apóstol Santiago. Fue muy afectada por el terremoto de Lisboa, de 1755, con lo cual esto hubo que restaurarlo. En la actualidad, cuando pasó primero al Estado y luego al Ayuntamiento de Huelva, luego esto cuando se restauró, dicho sea de paso, por una firma comercial, bueno, pues hoy acoge el Santo Entierro, ¿no? Sí, que tienen unas tallas de León Ortega, de Antonio León Ortega. Sí. Tenemos que decir que fue el primer centro docente de enseñanza media y superior de la ciudad, porque estuvieron las cátedras de latinidad y de gramática, creada por Diego de Guzmán y Quesada, que hoy tenemos un instituto, el antiguo Instituto Femenino lleva este nombre, y tengo que decir que también aquí ejerció la docencia Jacobo del Barco, una calle muy cercana a la zona de la calle Medialmú, donde vivía mi abuela, y que hoy día la Universidad de Huelva lo homenajea con un gran edificio, una de las grandes aulas, que es la del edificio Jacobo del Barco, que es precisamente donde está el aula magna de mayor capacidad y donde se celebran los actos más importantes, con las aperturas de cursos, las clausuras, el edificio Jacobo del Barco. Y ya para finalizar con esta foto y continuar, decir que aquí estuvo de paso cuando iba hacia Portugal el poeta Miguel Hernández. Que se refugió, ¿no? Eso es, cuando iba huyendo hacia Portugal. Sí, en la época de la Guerra Civil nuestra. Y no nos movemos mucho de aquí, porque la foto que vamos a poner ahora es prácticamente de la fachada de la ermita. Aquí estamos viendo como una procesión de San Sebastián un poco atípica. Viene desde San Pedro, que está allí al fondo. Se salía entonces de San Pedro. Eso es, sí, porque entonces, lo vamos a ver ahora, dormía en la antigua ermita, en el cementerio de San Sebastián, donde estaba el santo, estaba recogido, como tú bien sabes, como responsable de la hermandad, estaba recogido en la sala de autopsia, y estaba durante el año pues guardado en una caja. El día 19, porque el 20 era festivo, venía la procesión con don José Muñoz, que era el párroco habitual, dormía en San Pedro y al día siguiente era esta procesión tan brillante, con tanto auge, y aquí va a pasar de un momento a otro por la puerta de la celebérrima tertulia del Litre. Si hubiera pasado un poquitín más, pues llegaría... La verdad que era lamentable, ¿no?, que el santo estuviera... Yo creo que Huelva hemos avanzado mucho, San Sebastián... Yo creo que pero no se le da, no se acaba. Yo creo que el compromiso de Huelva con el santo todavía nos falta un poquito más, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo contigo y sabes que yo soy muy san sebastianero, pero si comparamos lo que tenemos ahora con lo que teníamos hace 20 años... me refiero, hombre, el estado eso es donde se recogía el santo, que podía estar en una capilla de cualquier... Bueno, desde el año 59 me parece que ya se inauguró la parroquia de San Sebastián. Yo hago un inciso antes de pasar a la siguiente fotografía, porque a ti, como hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes y como responsable de que San Sebastián siga funcionando, yo os quiero dar las gracias desde las caras de Huelva, porque qué mejor cara de Huelva que la cara de su patrón. Y esa cara sale a pasear todos los años, hay que volverlo a decir, fundamentalmente gracias a la Hermandad, contando con el apoyo del Ayuntamiento, pero gracias a la Hermandad de los Estudiantes. Mira, y vamos a quedarnos en el barrio de San Sebastián, que era un barrio muy típico, muy de Huelva, muy de personajes. Pues verás qué personajes... Bueno, pues hemos estado hablando del barrio de San Sebastián, hemos hablado de lo típico que era, pero tenemos que hablar también de los personajes. Mira quién tenemos aquí, el Lázaro Gallego, el Nini, torero cómico, pero que teníamos que decir que junto con el Niti eran los únicos que llenaban la plaza de toros cuando toreaban. Él derivó hacia el toreo cómico. Lázaro era muy popular, vivía en el barrio de San Sebastián, porque los días que toreaba se vestía de por la mañana, igual que estamos viendo la foto, iba repartiendo publicidad de la corrida de por la tarde, y los días que no tenía que torear, que bueno, que la verdad es que toreaba bastante en Huelva dentro de espectáculos, pues rifaba las célebres muñequitas andadoras. Él tenía una voz muy ronca y estaba siempre pues por el Mercado del Carmen, por la placeta, por la esquina de... las tiras de papeleta, por la esquina de la calle Concepción, y gritando con su voz ronca
Huelva. Bueno, pues él, bueno, yo lo tengo tan personaje de Huelva que si te acuerdas del pregón que le di a nuestro patrón San Sebastián, uno de los personajes que nombré fue al Nini con su muñequita andadora. Bueno, pues ya que estamos aquí en San Sebastián, pues vamos a ver, efectivamente, vamos a ver lo que era cementerio de San Sebastián, en esta foto que firma Garcés. Hay que decirle a las nuevas generaciones que donde hoy está la rotonda de los bomberos, estaba el cementerio de San Sebastián con una plaza adelante, que es donde también estuvo esta célebre farola errante, que estuvo por la plaza de San Pedro, por el cementerio, por la plaza de las Monjas, y ahora está delante de la iglesia de la Concepción. Que aquí es donde estaba el santo patrón, su imagen durante todo el año, ¿no? Y además hay una anécdota que tú recordarás, que de dónde se guardaba. Se guardaba en la sala de autopsia, en una caja que había, se metía ahí, de ahí se sacaba, para como contabas antes, hasta San Pedro, para la procesión, y se sacaba el día 19, dormía en San Pedro, y el 20 volvía, se llevaba otra vez allí, era lamentable. Pero bueno. Nuevamente. Allí en este cementerio los críos de mi quinta pues hemos jugado mucho, cuando todavía no se había construido nada, estaba Palomeque a un lado y en la avenida San Antonio, el camino hacia la Ribera al otro, y hacia la avenida San Antonio y el huerto y las Tres Ventanas. Pues la verdad es que los chiquillos vamos a jugar mucho ahí porque era campo total y absoluto, y decíamos a buscar huesos, ¿no? Algunos se encontraban, ¿no? Bueno, pues aquellos con coches de caballo, era increíble, la verdad. Bueno, pues mira, vamos a seguir de festejo. Este es más de lo tuyo, de Semana Santa, así es que te dejo... La cruz de guía del Nazareno. Te dejo la palabra. Bueno, pues la cruz de guía del Nazareno, la banda de los flechas navales, que en aquella época, lógicamente, participaban también en el mundo de la Semana Santa. Y ese es el tramo de la calle Tendalera hacia calle Valencia, que es para salir por 12 de octubre. La verdad que el Nazareno ahí tenía mucha fuerza, siempre ha sido una zona muy significativa de esta hermandad, ¿no? Era ya casi llegando a la recogida a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, y la verdad que es bonito. Yo voy a verla algunas veces allí porque tiene su encanto. Hay muchos bares que ya han desaparecido, muchas tabernas, pero vamos, sigue habiendo... Fíjate un detalle del suelo que me llama la atención, los adoquines de toda la vida, que eran magníficos para jugar a las bolas. Sí. Yo jugaba en la calle Rascón. Porque poníamos el hoyo de las bolas en las esquinas de los adoquines, porque cuando era una cosa muy lisa o muy moderno, pues no se podía jugar, pero esto era perfecto para hacer los hoyos y para poder rescatar las bolas. Yo recuerdo la calle Rascón, jugaba con mis amigos y hacíamos, además, le quitábamos un poquito de tierra al adoquín para que entrara la bola. Esto debe de ser finales de los 60, pero el uniforme del Policía Nacional que está a la derecha. Sí, que se ve un poco los guantes y tal. Bueno, pues ya que estamos por el centro, vamos a ver algún comercio. Mira qué comercio más significativo. Este lo reconocerán casi todos nuestros telespectadores, porque esto ha estado en la Plaza de las Monjas hasta hace, pues supongo que unos 15 años o 20 años. Sí. Este era de la familia de mi querido amigo Manolo Bellerín. Estuvo en el despacho el otro día, te cuento, y se lo comenté, que teníamos esta foto, y me ha pedido que le saque una copia porque era de su padre y que él no tenía y tal. Digo, pues no se preocupe usted que yo le sacaré una copia. Sí, después ya hubo una tienda de deporte de Félix. Sí, de Félix Pérez. De Félix Pérez. Y después Manolo, esto lo ampliaron, lo tuvieron también en la Isla Chica, creo que quizás por la zona de la Merced o de las colonias, pero vamos, esta era su auténtica central, el Salón del Mueble, que quizás una vez que había desaparecido Mueble Risquete, que estaba en la calle Primo de Rivera, hoy Pérez Carasa, al lado de la farmacia, pues fue quien parece que se encargó un poco más con Mueble Ruiz de ir avanzando en el mercado del mueble. Bueno, pues mira, no nos movemos de la Plaza de las Monjas. Y frente al Salón del Mueble tenemos la iglesia de la Agustina, que precisamente recientemente ha cumplido 500 años, convento, como se llama, de Santa María de Gracia. Tenemos que decir que desdichadamente los sucesos de nuestra guerra civil, pues fue incendiado, prácticamente desapareció. Esto se hizo, su alma mater fue la Condesa de Niebla. Aquí antes había habido una necrópolis árabe y ha tenido varias restauraciones. En el año 51 tuvo la primera, que los arquitectos fueron Saavedra y un desaparecido y buen amigo mío, pese a la diferencia de edad, don Ricardo Anadón Frutos. Luego se volvió a hacer otra ya en 2003, donde se trató de rescatar la fachada que originalmente había pensado poner Pérez Carasa. Y yo no sé si tú sabes, si no yo te lo digo, que aquí hay una leyenda de las leyendas urbanas que hay en Huelva, que en algunas de estas grandes reparaciones se encontraron
osamentas de niños. De niños, sí. Y claro, ahí hay muchísimas teorías, desde que la gente que no tenía recursos entregaba a los niños y cuando se morían estaban allí, desde que pudieron ser niños fruto de algunas violaciones de aquellos años tan turbulentos de monjas. En fin, la realidad es que se encontraron en las excavaciones esqueletos de niños y bueno, nunca se ha aclarado muy bien de dónde procedían. Tienen un cementerio, te digo, todavía actualmente creo que existe, lo tienen para las monjas, además estuvo muchos años también, como tú sabrás, de convento de clausura, de que las monjas vivían de coser, de bordar, había ese que tú entrabas por la calle 3 de agosto. Tenía un torno. Un torno que tenía y entonces tú llevabas la ropa para bordar. Yo recuerdo que el abuelo de mi mujer me contaba, mi suegra le ayudó mucho en esa época, le llevaban pescado porque las pobres no tenían, lo pasaron muy mal y desde la azotea de casa se ve todavía, tienen un cementerio muy pequeñito ya, donde las monjas ya mayores de aquella época las enterraban allí mismo. Y tienen un enorme huerto y han hecho allí una guardería. Sí. Bueno, yo ante esta foto, bueno, me callo porque esta foto es de la familia de tu mujer, de Dolo, entonces esto lo recordaremos todos la gente que ya pasamos del medio siglo, que estaba en la avenida de Alemania, y a partir de ahí sigue tú, que tú la dominarás mejor que yo. Te digo que eso, efectivamente, avenida Alemania, esquina con la calle Carla, se ve un poquito más el garaje, la parte de aquí adelante había un garaje, y los pisos de arriba era la vivienda donde vivían algunos de los empleados de la fábrica. Y después yo recuerdo en los años 78-80, que ya estaba cerrado y tal, en ese garaje yo con mi amigo Paco Rodríguez compramos unas motos, una Sangla, en una subasta de la Guardia Civil, aquellas motos Sangla antiguas que tenía, y con 3 motos hicimos una. Y íbamos mucho a ese garaje, enfrente estaba la calle Gran Capitán, que en aquella época... Pues, sí, es que esta zona en aquella época, hoy puede parecer increíble, pero esta zona desde la altura de donde luego estuvo el Palacio del Cine, frente a la estación de autobuses y hasta la esquina de la Plaza de Toros, era un barrio absolutamente ocupado por la prostitución, decíamos los chiquillos, el barrio prohibido que se decía, y que todas las casas, salvo algunas excepciones como el garaje de San Antonio, como la tapia de Zafra que había a mano izquierda al inicio, como la fábrica de hielo, los demás eran todos bares y casas pues dedicados a la prostitución, el bar el Scandinavi, el bar El Uno, el Bahía, el Rocío. Bueno, Bahía y el Rocío eran 2 cabarets que no estaban en la avenida, estaban en la calle Gran Capitán, que era la paralela. Había 2 cabarets, Bahía y Rocío, había tantas... Yo en mi libro Las caras de Huelva le dedico anecdóticamente un capítulo, se lo dedico a lo que llamo la zona roja o el barrio prohibido, porque era curioso que en Huelva hubiera la cantidad que había de ese tipo de bares, que vivían fundamentalmente, antes de pasar a la foto siguiente, que vivían fundamentalmente de los marineros del puerto, porque entonces llegaban el Ingrileo, todos los barcos por el Mineral, y los marineros desembocaban allí y a veces acababan durmiendo en la calle San José en la comisaría, porque acababan teniendo un mal final. Mira, esta es de las muchas fotos que tú tienes adquiridas de la colección de Rodri. De Rodri, don Pedro Cantera. Pues esto es fácilmente identificable en el seminario, porque al fondo en el seminario había un frontón, no sé por qué siempre ha sido un deporte muy seminarista. Y estamos viendo al fondo, en el ángulo superior de la izquierda, el frontón. Ahí había 2 campos de fútbol donde íbamos a jugar mucho, sobre todo la gente del Veracruz, querido Manolo Sánchez, que estaba muy vinculado a los temas. Y que hizo una labor magnífica. Y entonces él tenía muy buena relación con el seminario, pero ir a jugar al seminario era una odisea, porque cogíamos el autobús que nos dejaba en las 3 ventanas y luego había que ir andando. Que era un absoluto descampado. A la izquierda estaba la finca de Ruiz, que tenía el Hotel Ruiz aquí en la calle Vázquez López y una asesoría del hotel en la calle Pérez Carasa. Teníamos que ir andando para jugar hasta el seminario. No había ningún autobús que llegara. Y no sé si tú te acuerdas que los domingos salían de paseo, ocupaban Huelva en una larguísima fila de seminaristas de 2 en 2 y que por lo visto se distinguía el grado donde estaban en función del color del fajín. Iban azules, yo me acuerdo de azules y de color burdeos o algo así. Claro, la verdad es que era impresionante imaginarte como había tantísimas, más que vocaciones, yo me imagino que sería que allí hacían el equivalente al bachiller y luego unos seguirían y otros no seguirían. Mira, este es el inconfundible colegio Funcadia del Padre Laraña.
Debe de ser algún tipo de acto, sí, especial. Están los alumnos fuera. Están todos los alumnos fuera. En la parte alta, yo cuando he visto la foto más despacio, pues y delante, pues se ve que había asistido a este acto el gobernador civil entonces, que era don Manuel Valencia Remón. Sí. Asistió también don Pedro Cantero Cuadrado y, por supuesto, ese inolvidable padre Laraña que tantísimo ha hecho. Sí. Yo tengo varias más de la que se ve también a don Enrique López Márquez, que era presidente de la Diputación. A Merry Gordon, que era entonces el coronel del Regimiento Granada 34. Sí, debe ser algún, yo no sé si esas son fotos, esas que tú me dices, que yo también las tengo en la colección, son fotos interiores. Sí, están dentro pero eso, como una inauguración o un acto oficial, una cosa. Esto fue, no sé exactamente lo que es. Fue una gran, varias, obra, pero no. Una gran obra del padre Laraña, porque sí. Entonces aquí el abanico de la enseñanza se limitaba al colegio francés, los maristas, que eran para gente con una cierta capacidad económica, el instituto, que entonces solo había un curso, un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, y quien quería estudiar, pues, o hacer o aprender una profesión, un oficio, pues antes de que estuviera la escuela de formación profesional, donde luego ha estado la Delegación de Educación y Ciencia en la Alameda Sunde, y ahora están los juzgados, pues donde se podía aprender era en los estudios politécnicos Madre de Dios. Sí, han salido muy buenos profesionales. Eso es, tenía un campo de fútbol. Y a la derecha del campo de fútbol estaban los talleres, que tenían una forma muy peculiar. Sus tornos, sus maquinarias. La verdad, yo he conocido amigos míos y compañeros cuando trabajé en Rotini que se formaron ahí y han salido profesionales muy buenos. Bueno, Javier, pues muchas gracias por tu presencia. Nos despedimos desde un lugar bastante emblemático para Huelva, que es... La Plaza Asamblea. Que es el Colegio del Padre Laraña, donde hemos estado. Que ha tenido muchos nombres, ahora se llama Funcadia, mis hijos inclusive han estado allí, pero siempre con el recuerdo de esa gran figura para Huelva que fue el padre Laraña. Y a ustedes, queridos amigos telespectadores que nos han acompañado un viernes más, darles las gracias por su compañía, por su atención, por su cariño y desearles que durante toda esta semana sean felices.